Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Paredes y nos encontramos al inicio de una nueva serie de estudio en la Biblia. Y nuestra serie lleva por título El potencial ilimitado de la iglesia. Quisiera leer unos versículos escritos por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El potencial. ¿Qué es el potencial? Nosotros encontramos una declaración tan extraordinaria de Pablo, que nos habla de que tenemos en Cristo Jesús una nueva condición y una nueva posición. La nueva condición de ser nacidos de nuevo, y esto significa no en lo natural, sino en lo espiritual. Tal como lo dijera Jesús, nacer del Espíritu, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Piense en esta nueva condición en Cristo Jesús. Una nueva condición que nos permite una posición única, una posición extraordinaria. Por haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, ahora estamos juntamente con Él sentado en lugares celestiales. ¡Qué maravilla! Entonces, vamos a empezar una serie que nos permita entender y, sobre todo, conocer el propósito de Dios en Cristo Jesús para darnos tal condición y otorgarnos tremenda posición. El potencial. Según estos pasajes, vemos que en el ser humano, nacido de nuevo por medio de Cristo Jesús, convergen dos dimensiones: la dimensión natural y la dimensión espiritual. Pero no solamente miremos la dimensión natural como aquello que tenemos de parte de nuestra genética humana, de nuestros padres, de nuestros ancestros. Sí, esto es lo que hemos traído, porque hemos nacido y pertenecemos a esta raza humana, ¿verdad? Y traemos genéticamente lo que heredamos de nuestros padres. Y eso se llama humanidad. Pero en el pasaje que hemos leído y en las enseñanzas de la Biblia encontramos que somos ahora una nueva criatura, no solamente en la dimensión espiritual, sino en la dimensión natural. Entonces somos una nueva humanidad, un nuevo hombre. Y en la dimensión espiritual hablamos acerca de no solamente el hecho que hemos nacido de nuevo, nacer del Espíritu para tener una vida espiritual, sino que ahora la presencia y la actividad de Dios está en todo aquel que ha nacido de nuevo. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando nosotros hablamos de el potencial, podemos mirar en estas dos dimensiones: el potencial natural y el potencial espiritual. Cuando hablamos del potencial natural, tenemos que ver el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que luego sufre la caída, el hecho que ocurrió en el Edén con Adán y Eva. Pero la condición humana con la que fuimos creados fue imagen y semejanza de Dios. Tal condición permitía vivir una vida con la capacidad de interactuar con esta casa que Dios nos dio, que es la tierra.
interactuar con esta casa que Dios nos dio, que es la tierra, interactuar con este mundo natural, pero también la capacidad de interactuar con el mundo espiritual. Dios salía y se paseaba al fresco del día allá en el huerto. Y ocurría un encuentro humano divino, donde Dios venía a encontrarse con su creación, el hombre, a su imagen y semejanza. Cuando me refiero al hombre, es varón y mujer. Entonces, ese ser creado a imagen y semejanza de Dios estaba en una condición gloriosa. Por eso dice que el pecado nos hizo ser destituidos de esa posición gloriosa. Entonces, no solamente un cuerpo cualquiera, no solo era un cuerpo humano que iba a pasar o experimentar pues lo que todo cuerpo humano experimenta en esta vida, el deterioro y todo aquello que nos lleva a ser tan vulnerables y frágiles que somos finitos, humanamente hablando. Pero Dios planeó. La Escritura dice que Dios visualizó al ser humano, luego lo planificó y creó un diseño. A ese diseño hizo un registro y ese registro luego lo pasó a formar para que cumpla un propósito aquí en esta tierra. Entonces nosotros, cuando hablamos del potencial humano, hablamos primeramente de ese ser creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, el pecado trajo una consecuencia, no solamente la muerte espiritual, la separación eterna de Dios, sino que un deterioro de la humanidad. Pero en Cristo Jesús dice que somos una nueva humanidad, somos nuevas criaturas. Fíjese, es tan grande lo que Dios hace que enseña la Biblia, dice en 1 Corintios en más de un texto, que somos finalmente la morada de Dios aquí en la tierra, que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre, no está en la montaña, no está en un edificio, sino que habita en cada hombre y mujer nacido de nuevo, nacido del Espíritu Santo. Entonces, tenemos una nueva humanidad a la dimensión tan gloriosa que llegamos a ser el templo de Dios, la morada de Dios aquí en la tierra. Quizás a eso podemos mirar cuando dice que la gloria postrera será mayor que la primera. En esa gloria primera del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, Dios no habitaba en el ser humano. Y había esa relación armoniosa y perfecta en el huerto del Edén, pero no habitaba en el ser humano. Pero vino Cristo. Gloria a Dios. Vino Cristo y produjo una maravillosa obra en la cruz del Calvario. No solamente para darnos la eternidad, no solamente para regalarnos la vida eterna, no solamente para concedernos el perdón de nuestros pecados, sino para constituir en nuestro cuerpo, en nuestro ser y en nuestro espíritu la morada de Dios aquí en la tierra. Dígame, entonces tenemos que hablar de ese potencial que Dios creó desde el comienzo, aún desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice, para que andemos en cosas que Él preparó de antemano. En cuanto al potencial espiritual. Entonces, la nueva humanidad, aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, vienen ahora a recibir dones. La palabra que Pablo utiliza allí en Efesios, cuando habla que dio dones a los hombres en el capítulo 4, son regalos. Son regalos. Y esos regalos es, obvio, la salvación, nuestra nueva humanidad. Pero luego habla de otros regalos, los dones. Y esos dones, Pablo lo dice en 1 Corintios, son los carismas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la presencia del Espíritu Santo manifestándose en y a través de cada creyente nacido de nuevo. Eso se llama carisma. Luego están los servicios, las diaconías, porque dice en 1 Corintios 12, y hay diversidad de servicios o ministerios, pero el Señor es el mismo. Y son todos estos servicios, todos esto, aquello que Dios nos otorga, nos regala para poder desarrollar una misión, cumplir con un propósito aquí en la tierra. Pero hay algo mayor, maravilloso. Por eso hablamos de que el potencial espiritual
es la presencia y la actividad de Dios. Porque Pablo dice que hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero Jesús, el Señor, es el mismo. Y hay diversidad de actividades o operaciones y el Señor es el mismo. ¡Wow! Potencial espiritual. Para que en el ser humano haya una actividad, no solamente la presencia de Dios, sino una actividad de Dios, y lo pone con la palabra operaciones, y en el griego esto es energeos, es decir, operación, una actividad sobrenatural, una fuerza sobrenatural. Entonces, esto es a lo que se refiere esta nueva serie. El potencial ilimitado de la iglesia. Porque todos aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, hemos venido por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos venido a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que hoy te quiero decir que estaremos por semanas con esta serie para que tú entiendas quién eres en Cristo Jesús. No importa de dónde vienes. Dice, no importa, no se trata de tu raza, tu lengua, tu ciudadanía, tu nación. No se trata si eres o fuiste, en aquel contexto habían amos, señores y esclavos. No se trata si eres señor o eres esclavo. No se trata de tu condición social, económica. Si estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. No se trata de si eres varón o eres mujer. Si estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Y hay una nueva humanidad. Y en esa nueva humanidad viene a morar la presencia de Dios. Y queremos que tú puedas entender todo este potencial que hay en ti, el potencial de la iglesia. Por eso que Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Jesús está hablando de una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa, una iglesia triunfante, que vive en conquista permanente, en avanzada permanente, y que cuando hay algo que se levanta para impedir ese avance, no puede prosperar. Así que quiero invitarte a seguir con esta serie, el potencial ilimitado de la iglesia. No te olvides de visitar Rise en español. Allí puedes encontrar recursos que tenemos en español, algunos libros en PDF que puedes comprar desde donde tú te encuentres para seguir creciendo en la capacidad de entender lo que puedes hacer aquí y ahora por medio y a través de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.